¿Qué entendemos por mitos? Bien, podemos decir que en un sentido amplio, los mitos son una colección de relatos que buscan explicar de alguna manera los orígenes del mundo y detallar así las vidas y aventuras de una variedad de dioses, semidioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Originalmente este tipo de relatos se transmitía de generación en generación a través de la poética oral. Por estos días podemos ver cómo se transmite desde la literatura. Cuando estos mitos son difundidos de generación en generación, suele pasar que comienzan a formar parte del sentido común de una sociedad. Hoy vamos a tratar de desmitificar un mito de orden económico y el peligro que conlleva su afianzamiento en el sentido común de las sociedades. Así que, bueno, a continuación intentaremos demoler o destruir este tipo de mitos. Existe un mito que señala que los mercados no presentan fallas, excepto si existe intromisión por parte del Estado. Desde hace un tiempo se intenta instalar esta idea de que el Estado es el que promueve las injusticias sociales, algunos problemas en el desarrollo de las personas, etcétera, etcétera. Y que si al mercado se lo dejara actuar libremente, este sería perfecto, se comportaría de manera perfecta. Esto es lo que repiten algunos economistas liberales, neoliberales, y por estos días una nueva versión del capitalismo, los anarcocapitalistas. En el encuentro anual del Foro Económico Mundial, que se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de enero, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, expresó ante el mundo lo siguiente. Modelo. Sobre texto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones que lo único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Bien, se entiende por fallos de los mercados a todas las consecuencias negativas que se producen desde el mismo mercado, es decir, desde la oferta y la demanda de bienes y servicios. Podemos distinguir a los siguientes. Número 1. Inestabilidad cíclica. 2. Bienes públicos. 3. Externalidades. 4.
competencia imperfecta. 5. Distribución del ingreso. Vamos a analizar cada uno de estos 5 puntos y de esta manera desmitificar que la ausencia del Estado, es decir, si se deja libremente actuar a los mercados, viviríamos en una sociedad perfecta, sin problemas y sin injusticia. Empecemos por la inestabilidad cíclica. El nivel de actividad en toda economía se mide a través de un indicador económico que es el PBI. Este se podrá expresar en su moneda local, así como en la moneda de referencia. Para el caso de la Argentina, nosotros usamos el dólar. O en su variación con respecto al año anterior, es decir, en porcentaje. Un ciclo económico está compuesto de 4 etapas, como la que mostramos a continuación. En primer lugar, encontramos al auge. Durante la fase del auge, la economía experimenta un crecimiento sostenido, generando un aumento en la actividad económica. Este crecimiento llega a un pico máximo. A partir de aquí, la economía entra en un declive y en una contracción económica, disminución de la inversión y aumento del desempleo. Esto genera una depresión hasta llevar la situación a un punto mínimo. Finalmente, después de esto, en la economía comienza un proceso de recuperación. La inversión y la innovación vuelve a aumentar, iniciando así un ciclo de expansión económica. Entonces, esta inestabilidad cíclica hace que en las economías de cualquier país se lleve a cabo estas 4 etapas de manera recurrentes. Estos ciclos podrán ser cortos o largos, pero siempre se repiten. Pensemos o centremos la atención cuando entramos en una zona de declive, de recesión, de depresión. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Y cuál es el papel del Estado? Estos ciclos pueden tener una tendencia creciente o decreciente, tal cual se lo ejemplifica en los siguientes gráficos. Si tomamos, por ejemplo, la evolución del PBI en la Argentina entre los años 2002 y 2015. ¿Qué sucedió? Bueno, así se comportó en este gráfico donde mostramos la evolución del PBI en línea celeste. Y si le trazamos una línea de tendencia, vemos que en estos años la tendencia del PBI fue creciente. Ahora, si tomamos la evolución del PBI entre el año 2016 y el 2022, se comportó de esta manera. Y también, si le trazamos una línea de tendencia, el PBI se comportó de manera decreciente. En el primer caso, vamos a tomarlo como un ciclo económico largo, por la cantidad de años que estamos analizando. Y en el segundo, un ciclo económico corto, también por la cantidad de años que estamos analizando. Algunos de los efectos negativos en toda inestabilidad cíclica son cierre de empresas. ¿Y qué conlleva el cierre de empresas? Bueno, las personas pierden el empleo. Y esto trae como consecuencia un aumento en la tasa de desempleo. Y que una economía vea crecer su tasa de desempleo produce en muchos ciudadanos un aumento de la pobreza y de manera consecuente un aumento de la indigencia. Frente a ese panorama, necesariamente se va a visualizar una disminución de la inversión. Y esto nos hace caer en una recesión económica. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el agente económico que puede reactivar una economía así?
Bienes públicos. Las empresas privadas tienen como principal objetivo la de alcanzar una rentabilidad, que a priori podemos pensar lo que no tiene techo, salvo aquellas que trabajen sin fines de lucro. ¿Qué sucede cuando el mercado es incapaz de atender algunas necesidades porque no es rentable económicamente? Vayamos a analizar algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Esta ciudad de muy pocos habitantes tiene la necesidad de asfaltar sus calles. Existe una bajísima probabilidad de que algún privado quiera hacerlo de motu propio porque no le sería fácil obtener de ellos una rentabilidad adecuada. Ejemplo número 2. Los habitantes de una ciudad demandan la construcción de una plaza donde poder llevar a sus hijos a recrearse y a tomar aire puro. Ninguna empresa privada lo hará porque no obtendría un provecho económico de ella. Aclaremos que es el Estado el que licita a través de una obra pública tanto el asfaltado de calles o construcción de represas, caminos, rutas o en este caso, como el ejemplo número 2, una plaza. Es el que promueve la obra pública y luego sí son las empresas privadas las que la llevan a cabo. Pero ¿quién es el promotor? Vayamos a un tercer ejemplo. Cuando una línea de bandera vuela regularmente a ciudades donde no le es rentable su servicio, es porque ésta cumple con una función social. Además, contribuye a potenciar y a favorecer indirectamente a las economías regionales, al turismo y al esparcimiento. Por este motivo, las aerolíneas privadas no ofrecen tales servicios. En estos tres casos, como en algunos otros más que podríamos haber citado, es el Estado quien debe intervenir para corregir esta falla del mercado, en favor del bien común. Externalidades. Son consecuencias económicas o no económicas que se producen en una sociedad producto de una determinada actividad económica. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Analicemos las consecuencias. En este caso, si son positivas, ocurren cuando la actividad de un agente económico produce efectos favorables para otros. Por ejemplo, una persona recibe una vacuna para prevenir una enfermedad contagiosa. No solo disminuye la probabilidad de que esa persona se contagie, sino de que otros se infecten del contacto con esa persona. Consecuencia negativa. Ocurren cuando la actividad de un agente económico produce efectos adversos a otros, sin que exista una compensación directa. Pongamos como ejemplo que los chicos y chicas que concurren a una escuela cerca a un campo de cultivo se intoxican como consecuencia de la fumigación que se lleva a cabo. ¿Quién debe ponerle un freno a este atropello? Cuarto, competencia imperfecta. Es cuando existe una posición de mercado dominante, llámese monopolio o oligopolio, entre un grupo muy reducido de empresas que se ponen de acuerdo en comercializar un mismo producto y servicio a un determinado precio e imponiéndoselo al consumidor y no compitiendo como los que se espera honestamente entre sí.
es aquí donde debe intervenir algún agente económico para limitar el poder de estas empresas. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia directa genera la competencia imperfecta? Bien, distinguimos los siguientes, entre muchas otras. Al haber menos empresas, los precios son más altos. Al mostrarse menor calidad, es porque estas empresas no sienten la obligación de competir. Desarrollan menos innovación, porque tienen cautivos a sus clientes. Y por último, podemos citar que si hay menos empresas, habrá menos trabajadores que participan en este sector económico. Estas consecuencias directas, entre muchas otras, es lo que genera la competencia imperfecta. Es decir, lo que hemos visualizado son efectos negativos. Y estos efectos negativos nos llevan a una situación de ineficiencia y alguien debe intervenir, el Estado. Entonces, ¿qué objetivo debe fijarse el Estado para corregir estas fallas? En principio podemos encontrar dos grandes objetivos. El primero es limitar el poder de estas empresas. ¿Y para qué? Para que no abusen de los consumidores. Y en segundo lugar, se puede fomentar la competencia. El Estado debe fomentar la competencia. ¿Para qué? Justamente para que existan muchas empresas y así bajar los precios. Y nos preguntamos también de qué instrumento se vale el Estado para fijarse estos objetivos. Bueno, en principio los instrumentos son, en primer lugar, de orden jurídico. Para esto se deben crear leyes y que se cumplan con firmeza y así no posibilitar la conformación de estas fallas. Vigilar las funciones entre empresas. Y por último, eliminar todo tipo de barrera de entrada al negocio. Muchas veces estas grandes empresas son las que generan algún tipo de obstáculos para que otras ingresen en la competencia y así quedarse ellos solos con el negocio. Bien, y por último, distribución del ingreso. Aquí debemos partir de una siguiente certeza. No todas y todas nacen con las mismas oportunidades. Con lo cual, dentro de la mirada que nos impone el bien común, debemos trabajar para lograr niveles crecientes de igualdad social. De lo contrario, todos quedaríamos parados en la misma clase social en la que hemos nacido. En síntesis, se debe aplicar una distribución de la renta para garantizar igualdad de oportunidades. ¿Y de qué forma garantizamos igualdad de oportunidades? Bueno, en principio, y algunos países no tienen de esto, es la creación de un salario mínimo vital y móvil. A través de políticas fiscales, como subsidios, políticas macroeconómicas, programas sociales, acceso a la educación y salud gratuita, y paritarias libres. Estos, entre otras medidas, conforman una correcta distribución del ingreso. Bien, vayamos a una reflexión
final con respecto a todo lo que hemos visto. Es peligroso que un mito de estas características se afiance en el sentido común de las personas. Se corre el riesgo de que muchas personas más crean que el Estado es una carga y que la sociedad, librándose del Estado, pueda acceder a unos mejores beneficios, mejores oportunidades, mejor estándar de vida y mejor calidad de vida. Ya vimos que no, que en muchos casos es el Estado el que subsana, el que corrige, el que iguala ciertas injusticias. Ya sabemos que cuando el Estado se ausenta, alguien se beneficia. ¿Y quiénes son los que pueden sobrevivir en primera instancia ante momentos de situaciones negativas? Unos pocos. ¿Y quiénes se perjudican? Unos muchos. ¿Sí? Entonces, estamos obligados a destruir este tipo de mitos que se buscan afianzar. Hay que demolerlos, porque si no, se afianzan y muchos terminan repitiendo, asegurando, afirmando estas falsedades. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido esta información para demoler este tipo de mitos como otros que se buscan instalar en nuestra sociedad. Nos estamos viendo ante otro mito económico de similares características en otra oportunidad. Mientras tanto, los saludo. Chao.